El instructor de personal calificado debe tener conocimiento de las regulaciones, normas, sistemas. Igual, también hay cursos de eso, ¿no? A las empresas de formación tienen los cursos de persona calificada, persona competente, persona autorizada, rescatista autorizado, rescatista calificado, rescatista competente y también de instructor, ¿no? Para que sea un instructor calificado o un instructor de persona competente, ¿no? O un instructor de rescate, lo primero que les van a pedir es que haya llevado el curso, ¿no? O sea, si tú quieres ser instructor de personal calificado o instructor de personal competente, tienes que haber llevado el curso de persona competente y después postular de alguna manera o llevar el curso de instructor, ¿no? Y es más exigente, ¿no? Hay temas de pedagogía también, ¿no? Suele durar la misma cantidad de días, ¿no? O sea, si el de persona calificada dura 4, el instructor de persona calificada también dura 4. Como que hacen un repaso y profundizan más de repente los temas y también ven la manera de la pedagogía, ¿no? Cómo enseñar esto, ¿no? Es una cuestión de llevar, digamos, o si te interesa ser instructor, ¿no? De seguir escalando estos niveles, ¿no? Que no son muy comunes, ¿ah? No es que a cada rato se abran estos cursos, ¿no? Muchas veces no hay acá, ¿no? O las empresas que son fabricantes generalmente no dan estos cursos, ¿no? Por ejemplo, 3M, MSA, por lo general sus instructores son internos y solamente dan los cursos de calificada, competente, rescate, ¿no? Pero no dan el curso de instructor, ¿no? Hay otras entidades que sí, ¿no? Porque a final de cuentas es una empresa y necesita pues tener también ganancia, ¿no? Como toda empresa, ¿no? Pero habría que viajar afuera, ¿no? Habría que viajar a Estados Unidos o a Europa, ¿no? Y no es que se dé a cada rato estos cursos, ¿no? Puede ser que tenga una programación y habría que estar atento cuándo es la programación y tener los recursos económicos para ir a estos cursos y certificarte como instructor. Entonces, un instructor, por ejemplo, dice, está familiarizado con los riesgos de protección, obviamente, ha llevado el curso y más, ¿no? La capacitación suministrada por el instructor de personal calificado debe estar adaptada a la industria en la cual se enfoca, ¿no? Inclusive hay varias actividades en altura y hay que ver, instructor, en qué actividad eres, ¿no? Si eres una persona calificada en andamios, ¿no? Entonces debería ser un instructor en esa rama, ¿no? En la rama de andamios. Porque en altura tienes muchas actividades, ¿no? No vayan a pensar que porque es un instructor calificado, sepa todas las actividades, ¿no? Sepa de plataformas elevadas, de andamios colgantes, andamios autosoportados, ¿qué más? Trabaje de izaje, porque también hay unas actividades en altura con izaje, ¿no? Acceso por cuerdas, ¿no? Entonces, no. Es específico, ¿no? Es específico. Habría que llevar una serie, una docena de cursos como para conocer en cierta manera todas estas actividades, ¿no? Uno nunca termina de aprender, ¿no? Dentro de la formación hay muchas actividades. Dice también, el debe evaluar el conocimiento en protección contra aquellas que tengan las personas calificadas. Obviamente como instructor es el que va a evaluar quiénes van a ser personas calificadas. Instructor de persona competente, ¿no? Ya, igual, ¿no? Va a tener que llevar, ser una persona competente y después llevar el curso de instructor. Debe tener conocimiento práctico de la normatividad, normas, equipos y sistemas pertinentes, ¿no? El instructor de persona competente debe tener experiencia suficiente en los riesgos. A veces te piden años de experiencia, o sea, un requisito a veces de los centros de formación es, bueno, usted quiere ser instructor, no es suficiente que lleve el curso, sino te van a pedir que tengas o demuestres tu experiencia en la actividad laboral de altura una determinada cantidad de años, ¿no? Por ejemplo, hay una actividad que es la de cuerdas, ¿no? De la Asociación de Inglaterra, IRATA, por ejemplo, es un ejemplo,
que te pide un año, ¿no? Mínimo de formación para que tú sigas escalando de niveles, ¿no? Para que seas, por ejemplo, un instructor, según este estándar, ¿no? De acceso por cuerdas de IRATA, pasan más de 3 años y más de 3.000 horas te piden, más de 3.000 horas, o sea, no solamente la cantidad de años, sino que también es la cantidad de horas de trabajo en esta actividad. Y te piden más de 3.000 horas, ¿no? Para que llegues a un nivel 3 y puedas acceder a una condición de instructor, ¿no? Entonces, eso pasa en muchas entidades también, ¿no? Como para que el instructor no solamente sea porque ha llevado el curso, sino también tenga la experiencia. ¿Qué más dice? El instructor de personas competentes debe evaluar el conocimiento. Claro, si es el instructor, evalúa el conocimiento de los participantes. Ahí también se le enseña el tema de la metodología, la evaluación, el puntaje mínimo, ¿no? Y está pues registrado como instructor en estas empresas de entrenamiento. Y también tiene su fecha de caducidad también, hay que estar constantemente renovando, ¿no? A veces puede ser que no esté habilitado para dar la formación, porque ha vencido su condición de habilitado como instructor, ¿no? Después tenemos instructor de rescatistas competentes. El instructor de rescatistas competente debe tener a través de su experiencia y capacitación el conocimiento práctico de la normatividad de equipos, ¿no? Igual, lleva el curso de rescate y sigue escalando, ¿no? Hasta poder llevar el curso de instructor. Igual, ¿no? El instructor de rescatista competente debe evaluar el conocimiento, ¿no? Lo mismo, solamente que enfocado a rescate. Ah, algo pasó acá. Jara, aparece la ISO 45000. Ah, ¿le digo eso? Ah, ok. Sí, acá en la diapositiva tenemos un curso que está en YouTube, ¿no? Como para que tengan en la imagen, ¿no? En la imagen. Entonces, acá requisitos generales, ¿no? La capacitación para protección contra caídas y rescate en locaciones elevadas debe ajustarse a las normas ANSI Z490, dice acá, ¿no? Entonces, este estándar, se ha dado una capacitación de este estándar, ¿no? Que podrían ustedes revisarla en YouTube. Ahora, ¿qué es la ANSI Z90, ¿no? En el cual la norma dice que siga los requisitos para el tema de capacitación? Son criterios de prácticas aceptadas en materia de capacitación, seguridad, salud y medio ambiente. Bueno, sigamos con los requisitos generales. Dice, los instructores deberán desarrollar una guía de entrenamiento en protección contra caídas, ¿no? Cuando tienes la formación, generalmente la guía está hecha, ya no solamente es cuestión de seguirla, seguir las pautas, las dinámicas que deben hacerse, los talleres que deben hacerse, ¿no? Eso ya se desarrolla en los centros de entrenamiento, aunque ANSI te establece más o menos qué es lo que debería tener, ¿no? Descripción general de la capacitación, objetivos de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Tú vas a capacitar en una actividad, escaleras, andamio, rescate. O sea, ¿qué es lo que quieres buscar? ¿Qué habilidades debería tener, ¿no? Para poder aprobar la formación, ¿no? Eso debe establecerse. Objetivos de aprendizaje, ¿no? Pero hay requisitos también. O sea, de repente uno quiere hacer rescate, pero de repente tiene algún problema de salud, ¿no? De repente no tiene algún miembro y se necesita, pues, de repente no tiene una pierna, un brazo o dos brazos, no sé. Entonces hay unas ciertas condiciones o requisitos a veces de salud, ¿no? Para poder acceder a esta formación. Y deben estar establecidas también, ¿no? Ayudas necesarias para la capacitación, ¿no? Ahí se establecen, pues, manuales, equipos, audiovisuales, qué videos se van a tener en cuenta, el entorno físico, ¿no? Qué módulo se debe tener, ¿no? Eso está realmente redactado en los centros de formación, ¿no? Establecen parámetros para que tú hagas una formación, debes tener estos módulos, ¿no? Y cumplir con un determinado horario. Los instructores deberán desarrollar una guía, que me dice acá, proporcionar a los estudiantes, proporción de estudiantes por instructor.
También, a veces se establece que, por ejemplo, en una formación de rescate, sean solamente máximo 8, ¿no? Y si es que va a ir más de 8, ya tenga un instructor más, ¿no? Eso a veces, muchas veces se establece. No lo establece ANSI, ¿no? Sino lo recomienda. Recomienda que se analice cuántos instructores debe haber para la formación, ¿no? O sea, tiene 100 personas y un instructor, como que es demasiado, ¿no? No podría darse ese caso, ¿no? Tendría que ser analizado. De repente no se va a llegar a alcanzar los objetivos a las 100 personas con tan pocos instructores. Métodos de evaluación, puede ser escrito, un taller, solo taller práctico, ¿no? Eso también hay que definirlo. Exigencias de rendimiento mínimo, ¿no? Se establece pues una nota mínima para poder aprobar, acceder a ser una persona autorizada, calificada o un instructor o un rescatista, ¿no? Te dan a veces un módulo y si es que no puedes hacer esa tarea o si es un rescate y no puedes rescatar, pues obviamente no tendrán la certificación. Todos los componentes y métodos utilizados para la capacitación y protección contra caídas y rescate deben satisfacer la legislación, normas, códigos de construcción y prácticas aceptables de ingeniería, ¿no? La capacitación y evaluación de protección contra caídas y rescate actual y versiones anteriores deberán ser documentadas. La documentación, tanto para la capacitación como para las evaluaciones, deben incluirse al menos la siguiente información. Entonces, es ya parte de la formalidad, ¿no? Todo debe ser documentado, registrado, lista de asistencia, las evaluaciones, a veces se mete a una base de datos, ¿no? Debe estar el nombre del instructor, quién dio la formación, nombre de los estudiantes, nombre de la organización que está a cargo de la instrucción, fecha y horarios de las capacitaciones, objetivos del curso y el contenido, o sea, cuál es el temario del curso, desempeño de estudio, ¿no? Se te da unas pautas para que tú tengas en cuenta cuando hagas la formación. Después tenemos acá capacitación para el director del programa, ¿no? La capacitación para el director del programa de protección contra caídas y rescate debe ser dirigida por un instructor de personal competente o personal calificado, ¿no? Los directores del programa deben tener un conocimiento práctico de la reglamentación. Entonces también te piden que el director del programa tenga las calificaciones necesarias, es por eso que lleva a él varios cursos también, ¿no? Porque es el que está a cargo del programa y tiene un panorama mucho más amplio de la situación. La capacitación debe incluir las habilidades exigidas, dice, ¿no? Desarrollo y conservación de un programa controlado, estudio de riesgos de caídas, selección y nombramiento de los miembros del comité de seguridad, determinación del sistema de protección contra caídas. Por lo general, si hablamos de seguridad y es el director del programa de protección contra caídas, por lo general es un profesional en materia de seguridad, ¿no? Entonces, no es que hay que formarlo ya para que sepa armar un programa. Por lo general, un profesional de seguridad sabe armar un programa, ¿no? Entonces ya tiene las competencias, que podría ser de diferentes ramas de la ingeniería, ¿no? O una maestría, pero ya es un profesional con cierto conocimiento en programas. Elabora la lista de compras de equipos autorizados. A veces tienen poder adquisitivo también, poder de compra, ¿no? Cuando es una gerencia, una supervisión o una superintendencia, tienen poder adquisitivo y pueden programar los equipos que requieran, ¿no? Poder comprar, tienen el poder de gasto. Selección y nombramiento del personal, ¿no? Entonces él puede designar quiénes son las personas calificadas o competentes o quiénes van a ir a los cursos de formación, ¿no? Dependiendo de las habilidades que tenga o de la cantidad de supervisores que necesite. Redacción de los procedimientos para la protección contra caídas, ¿no? Él es encargado en realidad de la gestión, ¿no? Tanto de los procedimientos, los documentos, los formatos. Desarrollo de normas o reglamentos, ¿no? Él está a cargo también de eso. O alguien lo hace y él lo revisa o lo aprueba. Redacción, investigación de accidentes. Bueno, él lidera la investigación, porque la investigación de accidentes se hace con un equipo multidisciplinario y él es el que lidera algún método, ¿no? No lo dice ANSI, pero realmente cuando hay un accidente se desarrolla algún método de investigación
que lo conoce algún profesional de seguridad. Los directores del programa deben tener una preparación constante en protección contra caídas y rescate, ¿no? Es por eso que hay una formación constante, ¿no? En ANSI establece que cada 2 años mínimo debería tenerse una formación, ¿no? O un refresh, ¿no? O una recertificación. Capacitación para el personal calificado, ¿no? Dice, el personal calificado debe ser entrenado por instructores calificados, ¿no? Sobre todos estos temas que hemos visto, ¿no? Inspección, montaje y utilización de todos los equipos y sistemas. Métodos de eliminación y control de situaciones presentes en riesgo de caídas, o sea, eso debe incluir la capacitación. Reglamentación pertinente para la protección contra caídas. O sea, te da como el temario que debes tener en la capacitación para la persona calificada, que es muy similar también para el director, ¿no? Ahora, para la competente y para la autorizada, puede ser que hay ciertos temas que ya no estén, ¿no? Pero siempre para la calificada hay mucho más temas. Responsabilidades de las personas asignadas, inspección de los sistemas, estudio de riesgos, ¿no? Selección de los equipos, desarrollo de normas, determinación de requisitos, distancia de seguridad, diseño, ¿ves? Por ejemplo, la competente y la autorizada no tienen ese temario, ¿no? Como es el diseño y selección de anclajes. Eso es un lineamiento muy específico para una persona calificada. Determinación de la inviabilidad de sistemas de protección contra caída. Ver si está instalado, de qué manera está instalado, si es que está instalado mal, no es de acuerdo, no está adaptado. Entonces, hace más énfasis en la capacitación de ese tipo. Diseño también, ¿ves? Diseño de nuevos sistemas, de cuerdas, de salvamento, evaluación de las facilidades de adaptación de los componentes, evaluación del sistema de protección, análisis de diferentes tipos de anclaje. Hace mucho énfasis al tema de instalación y anclajes, como les mencionaba. Desarrollo y redacción de procedimientos, ¿no? También hace procedimientos, pero más que todo relacionados a su actividad, que es mucho el tema de anclajes e instalación. Determinación de las fuerzas de impacto, ¿ves? O sea, el competente, y mucho menos el autorizado, no determinan esfuerzos, ¿no? Determinación de fuerzas potenciales de impacto, investigación de accidentes y cuasi accidentes. La capacitación debe abarcar el uso práctico de todo el tipo de equipos, ¿no? En pocas palabras, no puede ser virtual, por ejemplo, ¿no? Tiene que practicar, tiene que armar, tiene que ensamblar, tiene que testear, tiene que usar los equipos, ¿no? Tanto para la parte de trabajo, simulación de trabajo, y para lo que es la instalación propia. O sea, tiene que instalar. El personal calificado en mención debe permanecer actualizado en la información correspondiente, ¿no? Entonces, cada 2 años, que es lo mínimo que se pide en la formación, puede variar la normativa y simplemente lo que se va a hacer es actualizar. Hacer un refresh de todo y actualizar la normativa, ¿no? Esto es lo nuevo que ha salido, esto es los nuevos equipos que se han adaptado, estas son las mejoras que se han tenido. Entonces, una persona que constantemente está actualizándose si es que tiene la certificación vigente. A veces se forma una base de datos y te mandan información, ¿no? O sea, te llega tu correo, dice, bueno, ha salido esto, la normativa ha cambiado, o ha habido un accidente y ha habido esta mejora, o este equipo ha tenido una falla, ¿no? Entonces, siempre están constantemente actualizándose. Bueno, acá tenemos la capacitación para personal competente, ¿no? Coinciden en algunos aspectos, ¿no? Vamos a ver. Este personal debe recibir capacitación por parte del instructor. Dicha capacitación debe considerarse demostraciones prácticas realizadas por aprendices sobre formas adecuadas de selección, inspección, anclaje, montaje, anclajes básicos, anclajes móviles, conectores de anclaje, ¿no? No tanto al detalle de la estructura, ¿no? En sí, ¿no? Como puede ser, pues, anclajes químicos, anclajes expandibles, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, indica la capacitación debe abarcar el uso de todo tipo de equipos y sistemas utilizados en instalaciones en las que trabaja el personal, ¿no? O sea, cada actividad determina una cierta cantidad de equipos. Bueno, eso debe utilizarse y practicarse. Y ver qué ventajas tiene, qué desventajas, qué riesgos supone si es que no lo usa, ¿no? Los absorbedores,
en qué situaciones se debe dar, las distancias de libre de caída, ¿no? Todo eso es parte de la formación, el conocimiento de los equipos. ¿Qué más debe tener la capacitación de persona competente? Métodos de eliminación y control de situaciones presentes en riesgo de caída, reglamentación pertinente, o sea, el conocimiento de los reglamentos, alguna metodología de investigación, ¿no? El procedimiento de la investigación, responsabilidades de las personas asignadas bajo lineamientos de la presente norma. Vamos a ver. Inspección detallada. En una persona autorizada, la inspección no es tan detallada, es básica, es visual, pero una persona competente sí, hay mucho más detalle, a veces se enseña un poco la historia de los fabricantes, a veces hasta una lupa se usa para determinar un daño de repente mucho más severo. Se hace más énfasis en el tema de la inspección, se muestran varios modelos a veces de equipos y tú tienes que detectar todos los daños, ¿no? Y basta que se te escape un daño y es un punto menos, ¿no? Entonces, se hace más énfasis porque es una persona que va a supervisar. En cambio, una persona autorizada no tanto, ¿no? Procedimiento de rescate, debe conocerlo. Selección y utilización de un sistema de anclaje no reconocido. O sea, anclajes móviles, no anclajes más sofisticados. Por lo menos cada 2 años el personal competente debe asistir a cursos de actualización, ¿no? Eso también aplica a los demás, ¿no? Tanto la persona calificada, la competente también, ¿no? Cada 2 años hay que recertificarse. Incluido el tema de rescate, ¿no? O también cuando haya situaciones nuevas, ¿no? Puede ser que aparezcan nuevos modelos, nuevos equipos. Bueno, hay que volver a recibir la capacitación por la introducción de un nuevo procedimiento o un nuevo equipo. Después acá tenemos la capacitación y formación de rescatistas, ¿no? ¿Qué es lo que debemos incluir? Dice, este personal debe ser formado por un instructor competente en esta actividad. Dicha capacitación debe considerar demostraciones prácticas realizadas por los aprendices sobre formas adecuadas de, igual, inspección, anclajes, montaje, utilización de equipos, ¿no? Muy similar al de competente o al de calificado. La capacitación debe abarcar el uso de todo tipo de equipos y sistemas utilizados en instalaciones en las que se requieren rescatistas, ¿no? Incluyendo la inspección de los sistemas. El tema del cuidado, el almacenamiento, cómo conservar el equipo, ¿no? O sea, todo eso debe darse en la formación. ¿Qué más? La capacitación del personal competente debe incluir la siguiente temática. Dice, métodos, eliminación y control de situaciones presentes de riesgo, o sea, hacer un análisis de los riesgos también y tomar algunas medidas, ¿no? El reglamento sobre este tema, una evaluación de riesgos, ¿no? Responsabilidades de las empresas asignadas. Es por eso uno de los talleres, por ejemplo, cuando se hace la formación, se le pone un caso práctico y tienes que hacer un hiper, ¿no? Como para demostrar esa parte de ANSI, ¿no? Bueno, tienes este caso práctico, usted tiene que analizar, ¿no? ¿Está bien o está mal? ¿Está bien el equipo que está usando? ¿Qué usted recomienda? Si haces una metodología, puede ser una matriz, identifica los peligros, qué medidas de control inicial, haces una evaluación de riesgos y tomas las medidas, ¿no? Y lo van a revisar si es que es acorde a lo que se ha hecho en la formación, ¿no? Si es que tu análisis está mal hecho, obviamente, pues puedes hasta jalar el curso, porque no sabes analizar un riesgo. Inspección detallada y registro del sistema de componentes, ¿no? Ahí también te muestran que todos los componentes deben ser inspeccionados y tienen un registro para ver cómo hacer una trazabilidad del equipo, ¿no? Ver si es que tiene un daño, si es que ese daño conlleva a la separación del equipo, por qué se le hizo ese daño, ¿no? Entonces, cada equipo debe ser registrado y un seguimiento del mantenimiento, cuándo le toca su mantenimiento, qué se le hizo, ¿no? Eso se hace en temas de equipos. Y en rescate mucho más, ¿no? El rescatista competente debe capacitarse por lo menos una vez al año, ¿no? Entonces, en el caso del autorizado, la competente, ¿cómo era? Calificada, ¿no? 2 años, ¿no? Pero ya en situaciones de rescate, la norma indica que sea por lo menos una vez al año.
Capacitación personal autorizado para trabajos en altura. Entonces, acá ya está el tema del autorizado, que tiene menos temas en realidad, ¿no? Porque es una persona que hace algún tipo de trabajo, no supervisa y tampoco instala, ¿no? Entonces, el temario es menor, ¿no? Cada uno de los trabajadores autorizados para este tipo de trabajo debe realizar capacitación por parte de un instructor competente o calificado, ¿no? Antes de exponerse a situaciones de riesgo de caídas. Los trabajadores autorizados deben recibir una nueva capacitación, ¿no? Ahora, entiéndase que el que hace la formación es un instructor, ¿no? El hecho que sea una persona competente, que puede tener mucha experiencia y mucho conocimiento, no lo habilita como instructor, ¿no? Uno puede pensar, yo llevé el curso de persona competente, ya puedo enseñar. Para enseñar tienes que tener de una manera un grado de instructor, ¿no? Porque no es igual conocer que enseñar, ¿no? Para enseñar a veces hay que tener una cierta metodología, ¿no? Entonces tienes que estar de alguna manera habilitado, si es que estamos respetando los lineamientos de ANSI, ¿no? Entonces, la persona competente ni la calificada es la que enseña, ¿no? La que enseña es el instructor de la persona competente o instructor de la persona calificada. Ellos son los que enseñan a las personas autorizadas, ¿no? Entonces, no vayan a pensar que el competente ya puede enseñar, no, tendría que tener una formación de instructor. Dice, dicho entrenamiento se hace imprescindible también cuando sea evidente que el personal a cargo, que la persona autorizada no satisface las condiciones exigidas, ¿no? Es por eso que también hay una evaluación, ¿no? Dicha capacitación debe considerar demostraciones prácticas, ¿no? O sea, todo es práctico, o sea, ANSI es claro, dice, ¿no? O sea, esto no hay curso virtual. Bueno, acá virtual porque estamos en un tema de conocimiento, ver la normativa, pero esto no es un curso en el cual usted ya va a trabajar en altura, ¿no? O sea, según ANSI, esto tiene que ser práctico. El trabajo en altura, la certificación debe ser práctico. De repente ahora por el tema de la pandemia, algunas entidades podrán valorar eso. Dicen, no, que no podemos hacer práctica por el tema de los contagios. Aceptarán tu certificado virtual de persona autorizada, digamos, ¿no? Pero, como dice ahí, hay ciertas actividades que deben ser prácticas, y lo dice ANSI, ¿no? La formación debe ser práctica. Después tenemos identificación de situaciones que presenten riesgos de caídas. Estamos hablando de la persona autorizada, ¿no? Métodos de eliminación y control, el tema del conocimiento del reglamento y responsabilidades de la persona también. Capacitación de dicho personal, ¿no? Bueno, sigamos aquí con la persona autorizada. Forma de utilizar los procedimientos escritos, ¿no? O sea, interpretar y saber qué es lo que me pide y qué equipo debo usar. Inspección, procedimiento de rescate también, ¿no? O sea, no necesariamente va a ser el rescate, pero debería conocer cuál es el procedimiento. Sigamos, dice, en caso de que el director del programa determine que la capacitación, cada 2 años de este personal no sea adecuada, de repente por un análisis de seguridad basado en el comportamiento, ¿no? Por el tema de la dinámica de la actividad, una obra de construcción, ¿no? O de repente no hace muchos trabajos en altura también, ¿no? Entonces la formación se hace una vez, pero después ya casi no hacemos trabajos en altura, o lo hacemos muy poco, como para recordar y estar con el conocimiento fresco, ¿no? Puede determinarse que sea cada año, ¿no? O sea, acá raro que hacemos altura. Si hacemos altura, entonces como constantemente tenemos reforzamientos, ¿no? Estamos presentes con el procedimiento. Pero si no lo hacemos constantemente, puede ser que evalúen que no sea cada 2 años, sino sea cada año o 6 meses. Eso va a depender del director del programa, ¿no? De su criterio, de su evaluación. La evaluación de cualquier trabajador autorizado debe ser realizada por una persona competente o calificada. Ahora, sí se puede evaluar, o sea, la enseñanza está a cargo siempre del instructor, pero la evaluación puede estar a cargo de una persona competente, calificada, ¿no? Porque es el que va a supervisar y puede aceptar o no en alguna determinada actividad. O sea, sí puede ser evaluado. Y la evaluación puede ser constante también. Después tenemos acá capacitación de rescatistas autorizados, que es algo básico, ¿no? Un rescate muy puntual para una determinada actividad. Dice, todos los rescatistas deben ser
deben recibir capacitación por parte de un instructor, ¿no? Un instructor de rescatista. De un rescatista competente, antes de ser expuestos a situaciones de riesgo, ¿no? Los rescatistas autorizados deben recibir nueva capacitación en aquellos casos en que la naturaleza del trabajo, las condiciones del lugar de trabajo, los métodos de control de rescate también, de tal forma que el entrenamiento inicial se vuelva inadecuado. Bueno, ya, vamos a hacer un resumen de esto, ¿no? El rescatista autorizado, ¿no? Como es una formación básica y específica, y si cambias de actividad, pues habría que hacer una nueva capacitación de esa actividad, ¿no? Trabajas en andamio, te vas a un poste, después te vas a una torre, entonces eso va a cambiar, ¿no? Vas a tener otro tipo de equipo, otra distancia de cuerda, ¿no? Entonces también debe actualizarse la formación, ¿no? Eso es lo que quiere decir esta parte. ¿Quién lo hace? Un instructor de rescatista competente, ¿no? Mínimo. La capacitación para rescatistas debe incluir demostraciones prácticas, ¿no? Igual que en altura, también igual, práctico. Selección de equipo, inspección, el tema de anclajes, por lo general son anclajes móviles, ¿no? Montaje y utilización del equipo. O sea, cómo se usa, cómo se utiliza, ventajas y desventajas. Identificación de situaciones que presenten riesgo de caída, métodos de eliminación y control, similar a los de persona autorizada, normas pertinentes para la protección contra caídas, ¿no? Por lo general, un rescatista autorizado es una persona autorizada en protección contra caídas, ¿no? Porque debe conocer la actividad, ¿no? Entonces, porque está unido, o sea, en rescate tú vas a subir y el que sube es una persona autorizada, ¿no? O sea, de repente el rescate de él es otra especialidad, ¿no? Es un rescate rescate en río, ¿no? Rescate en árboles, ¿no? Y ahora tiene que subir a un andamio. Entonces, por lo general, el rescatista suele ser una persona que conoce la actividad, suele ser una persona autorizada en un inicio y después se quiere especializar pues, en rescate. No lo contrario, ¿no? No, que él es rescatista y después va a trabajar, ¿no? Por lo general es una persona que trabaja en altura y después quiere tener una formación de rescate. Tenemos también acá responsabilidades de las personas asignadas, el conocimiento, ¿no? Forma de utilización de los procedimientos, conocer los procedimientos de rescate. En una persona calificada, competente, por ejemplo, o rescatista, hacen los procedimientos, ¿no? La persona autorizada lo que es, conoce el procedimiento. Inspección previa de equipos. El hecho de que sea una persona autorizada no significa que no inspeccione. Inspecciona igual, hace el mantenimiento igual que las demás personas. Los rescatistas autorizados deben recibir capacitación de actualización por lo menos una vez cada 2 años, ¿no? Con el fin de permanecer al tanto de los requisitos de adiestramiento, ¿no? Bueno, a diferencia del instructor o del rescatista competente, que es cada año, en el de rescatista autorizado, que es un nivel más básico, ¿no? Vuelve a sugerir cada 2 años. Este personal debe ser evaluado por lo menos una vez al año, dice, ¿no? La evaluación de un rescatista autorizado debe ser realizada por un rescatista competente o instructor, ¿no? Entonces, sí puede ser evaluado por un rescatista competente, ¿no? Claro, la enseñanza siempre es a través de un instructor, pero la evaluación puede ser hecha por un rescatista competente. Acá tenemos la capacitación de instructores de personal calificado, o sea, qué requisitos debemos tener para la capacitación de instructores, ¿no? Tanto de personal calificado, personal competente y de rescatistas competentes, ¿no? Todos los instructores deben presentar prueba de su experiencia. O sea, no es que uno va y nunca ha trabajado, nunca ha hecho rescates y ya puedo hacer el curso y me va a dar mi título de rescatista, ¿no? Por lo general te van a pedir una serie o sea, es lo que dice, ¿no? Que presente una determinada experiencia, pero no te dice, pues, debe tener 2 años, 3 años, ¿no? Eso ya lo establecerá el director del programa, ¿no? Debe tener documentada su experiencia también, ¿no? O sea, no es una declaración jurada, o sea, debe haber algunos documentos que muestren que tiene cierta experiencia en la actividad laboral, ¿no?
Y habilidades en métodos de educación para adultos también, ¿no? Aunque dentro de la formación se enseña la metodología, ahora, si no adquiere esa metodología o no puede expresarse, pues una persona muy tímida que no tiene miedo a hablar en público y prácticamente no habla, no le van a dar pues el certificado de instructor, ¿no? Deben continuar con su preparación en protección contra y rescate ante las mismas, dice. Bueno, estamos acá ya en el tema del procedimiento para la protección. Hemos visto las definiciones de persona calificada, autorizada, rescatista, competente, autorizado, ¿no? ¿Qué requisitos debe cumplir y cómo debe ser su formación, ¿no? ¿Qué es lo que debe tener? Ahora vamos a ver acá este punto 4, que es el procedimiento, ¿no? Un procedimiento general, en realidad, ¿qué es lo que debe contener? ¿Cuáles son las medidas en sí? Dice, los procedimientos, ¿qué es lo que debe contener un procedimiento? Obviamente es escrito, ¿no? Son necesarios siempre que una o más personas autorizadas para realizar un trabajo en altura deben habitualmente ser expuestas a cualquier riesgo, ¿no? O sea, si hay un trabajo en altura, pues hay un procedimiento de este tipo, ¿no? También deberán ser especificar el equipo, ¿no? O sea, qué equipo se va a usar y cómo se va a usar. Antes de la elaboración del procedimiento mencionado, se debe adelantar un estudio de cada una de las actividades. Claro, porque no es solamente comprar o hacer los lineamientos. O sea, se debe saber cómo es la dinámica del trabajo para saber cuál es el equipo más apropiado. Y como le decía antes, uno de los grandes problemas es justamente conseguir el equipo adecuado. Y hacer el análisis para el equipo adecuado no es tan difícil, en realidad es bastante sencillo. Lo difícil es a veces convencer a la empresa de comprar ese equipo y que eso es una inversión y vamos a trabajar de esta manera más rápido. Si es que ocurre una caída lo va a proteger, vamos a minimizar el riesgo de accidentes. O sea, es convencer a la alta dirección que ese es el equipo que necesitamos, ¿no? Ahora, si lo hemos convencido y no tiene los recursos, ese es otro problema. O sea, no hay recursos para comprar esto. Entonces vas a comenzar a bajar tu nivel de seguridad, incrementando el riesgo de accidente. Estos informes deben ser preparados para cada uno de los riesgos, ¿no? O sea, cada actividad presenta un determinado riesgo y hay que analizar cuál es la solución, ¿no? Siempre también viendo el tema económico también, ¿no? Eso siempre. Pero hay un mínimo siempre, ¿no? Y lo mínimo es utilizar algún equipo certificado. El estudio de riesgos de caída debe ser adelantado por una persona competente o calificada, ¿no? En los sistemas de gestión, cuando uno va a una empresa, hace un estudio de línea base, ¿no? O sea, a ver qué es lo que tienes, cuáles son las condiciones que se presentan, ¿no? Para poder determinar la forma de mi programa, ¿no? Es muy similar, ¿no? O sea, uno hace un estudio, ¿no? ¿Qué actividades son? La cantidad de personas, qué situaciones se presentan y ver qué equipo es el que necesito, ¿no? Y un procedimiento que justamente indique cómo se va a usar, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Es como un estudio de línea base. El reporte de la evaluación de riesgos de caída debe identificar completamente las rutas actuales y posibles de las personas autorizadas, o sea, por dónde van a transitar, ¿no? Para saber qué peligros tengo, los peligros reales. También dentro de lo que es los requisitos del procedimiento de protección contra caídas, hay que establecer un tema de ciertos peligros, ¿no? Como objetos calientes, chispas, llamas. O sea, puede haber otros peligros aparte de la caída, ¿no? Eso también debe estar incluido. O sea, no es que uno caiga y después queda atravesado, ¿no? O sea, puede haber otros peligros adicionales o que es quemado. Bueno, no murió de una caída, pero murió quemado, ¿no? Entonces tienes que considerar también el procedimiento otros peligros de tu entorno. Productos químicos, riesgos eléctricos. A veces uno, no, pero si acá tiene su absorbedor, va a caer, no hay ningún problema, el piso todavía está a varios metros, ¿no? Sí, pero hay un cable eléctrico que pasa de vez en cuando se mueve un equipo
y justo en ese momento cae, pues queda electrocutado, ¿no? O puede estar ya el cable expuesto, que sería peor. Entonces, todos esos riesgos hay que considerar. Contaminantes del medio ambiente también, ¿no? Depende, no es un problema de altura, pero sí es un problema de salud ocupacional, ¿no? Justo en esa zona donde estás trabajando, que es en altura, hay un escape, ¿no? Entonces, todo eso tienes que controlar. O sea, no solamente es el control de la caída, sino es el control de todos los peligros, ¿no? Que por un tema de una situación, pues sí, estás en altura, ¿no? Tal vez sea el principal, pero hay otros peligros que también tienes que considerar y controlar. Objetos punzocortantes, por ejemplo, superficies abrasivas, materiales móviles, ¿no? O sea, equipos en rotación donde la línea se puede agarrar, ¿no? Ya ha pasado muchas veces. Motores en rotación, tú estás con tu línea y se engancha ahí y al final te agarra como un rodillo y sales todo despedazado. Factores medioambientales, climáticos también, superficies resbaladizas, producto de la humedad, ¿no? Otros materiales circundantes que pudieran afectar negativamente el sistema de protección, ¿no? De algún rozamiento, algún movimiento que podría cortar tu línea, cambios previsibles del cubrimiento individual o colectivo en cualquiera de estas condiciones, ¿no? O sea, todo tu entorno, todos los peligros que te puedas imaginar, eso hay que analizarlos y hay que controlarlos, ¿no? Tanto en accidente como en salud. El reporte de evaluación de riesgos debe señalar claramente los factores de riesgo. El reporte de estudio de riesgos de caídas debe ser redactado por la persona calificada o competente. Generalmente la persona calificada o competente es lo que dice, se recomienda, que es la que va a redactar. Dichos reportes deben ser revisados o reescritos siempre que se presente un cambio en las tareas, ¿no? Ahora, ¿quién lo revisa? Por lo general lo revisa el director del programa, ¿no? Estos procedimientos deben ser redactados, preparados y modificados únicamente por la persona calificada o competente y será asignado por el empleador, ¿no? Entonces, el director del programa lo revisa y lo devuelve. Dice, bueno, ¿sabes qué? Acá creo que falta esto, esta es mi sugerencia. Entonces, la persona que lo está haciendo, que puede ser la calificada o competente, lo corrige, como dice ahí, lo corrige, ¿no? Y nuevamente lo vuelve al director del programa para que tenga una revisión. Tales procedimientos deben ser elaborados considerando específicamente los puntos de trabajo y las tareas en las que serán implementados, excepto los casos en que el mismo procedimiento pueda ser aplicado de manera efectiva en diferentes puntos. Los mismos deben ofrecer permanentemente un 100% de protección contra caídas, o sea, no a medias, ¿no? No solamente va a caer y se va a romper las piernas, ¿no? Pero va a vivir, no es válido. La protección debe ser íntegra, ¿no? No, si va a recibir un golpe nada más, una fractura que después va al hospital y se recupera, no. La protección de los equipos garantiza el 100%. Obviamente que se puede asustar, después habría que llevarlo a terapia, no sé, ¿no? Pero daño físico no debería haber, ¿no? Si es que hay un daño físico es que los riesgos no han sido evaluados adecuadamente, no has tomado las medidas o no tienes el equipo adecuado, ¿no? El equipo no te puede proteger a medias. Los procedimientos para protección contra caídas deben incluir los requisitos de capacitación y aprobación por parte de personas autorizadas, ¿no? También hay que incluir en el procedimiento el tema de la formación, ¿no? Que es lo que debe tener. Y ANSI ya hemos visto que tiene una serie de condiciones o temario. Identificación de anclajes adecuados para el sistema de contención también, ¿no? O sea, no te vas a anclar en cualquier lado, ¿no? Eso tiene que estar identificado en el procedimiento, ¿no? ¿Cuáles son los puntos donde uno se ancla, ¿no? O sea, no te vas a anclar un cable, no sé, en una armella donde he colgado un cuadro, o sea, no, ahí no, sí entra el gancho, o sea, eso tiene que ser identificado. Requerimientos de distancia de seguridad, o sea, no, al momento de caer no te vas a dar contra un objeto. Procedimiento, o vas a hacer un péndulo. Procedimiento completo del mecanismo para el acceso también, ¿no? O sea, ¿por dónde es el lugar de acceso? ¿No? Uno no accede por cualquier lugar, ¿no? ¿Por dónde es que se va a subir? ¿Y qué condiciones o facilidades se tiene? Uso y salida del sistema, limitaciones en el sistema, incluyendo distancia máxima de caída libre, ¿no? Fuerza máxima de contención y número máximo de puntos permitidos. O sea, ¿cuántas personas pueden acceder a ese lugar? Ese sistema es para cuántas personas. Eso tiene que estar definido en el procedimiento.
Ese anclaje resiste para a cuántas personas en tal posición. Identificación de los anclajes adecuados, o sea, cuáles son los puntos, los anclajes ya por sí, las estructuras podrían ser con conectores de anclaje, y hay otros anclajes que se han hecho. ¿A quién lo ha hecho? La persona calificada lo ha testeado y todo y está certificado, ¿no? Entonces, eso también tiene que estar descrito en el procedimiento. ¿Cuáles son los puntos y qué tipo de anclajes tenemos? Uso y salida del sistema, limitaciones en el uso del sistema, incluyendo el número máximo de puntos permitidos, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Los procedimientos de protección contra daños relacionados con la inspección y el desmontaje del equipo de protección debe incluir la siguiente información. O sea, si vamos a desmontar un equipo, vamos a ver. Descripción de todos los componentes del sistema, valores de resistencia exigidas para el anclaje y otros criterios para la selección de los anclajes adecuados, ¿no? Si usted se fija en la imagen, ese es un tester. Un tester es como una gata hidráulica, ¿no? Cuando uno hace un anclaje, ¿no? En un concreto o un perno pasante, ¿no? Para saber que eso realmente resiste las 5.000 libras, si es que hablamos de un anclaje vertical, ¿no? Hay que someterle a una tracción, ¿no? Eso se hace, no está en esta parte de la norma, pero eso está en otra parte de la normativa. Eso se hace con un tester, es un dinamómetro, ¿no? Y se le somete a 3.600 libras por 3 minutos, ¿no? Estadísticamente, eso demuestra que ese anclaje resiste las 5.000 libras, ¿no? Entonces, un tester ahí, obviamente, pues el dinamómetro tiene que marcar 3.600 libras durante 3 minutos, ¿no? Si eso baja, significa que el anclaje está cediendo y no podríamos certificar ese anclaje. Cualquier restricción sobre el lugar y la forma como se instala el sistema también debe incluir el procedimiento. Instrucciones para el ensamblaje de los componentes también, ¿no? Si hay un componente que va a ser para protección contra caídas, en el procedimiento debe indicar cómo se instala, ¿no? A pesar de que eso lo instala la persona calificada, eso tiene que estar descrito. En el caso de ser pertinente, las instrucciones detalladas para el desarme del sistema de protección contra caída. Ahora, por lo general uno se basa en las especificaciones del fabricante, sino que las especificaciones del fabricante pueden ser muy detalladas y muy largas, ¿no? Entonces yo quiero un procedimiento sencillo para la instalación, ¿no? Como un resumen con su grafiquito, su diagrama, o sea, eso es por lo general lo que se hace, ¿no? Cuando va a instalar un equipo, el procedimiento es un poco más ameno, ¿no? De la que tiene el mismo fabricante. Intervalos de inspección exigidos o recomendados, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿no? O sea, debe indicar cómo lo inspeccionamos y en qué periodo, ¿no? Y cómo, o qué situaciones de descarte deben tener. Instrucciones detalladas para la inspección de cada componente, descripción de los criterios aplicados. Dice, los procedimientos de protección contra caídas deben incluir una solicitud en el sentido de que cualquier incidente, incluyendo accidentes reales o episodios de casi se convierten en accidentes, sean investigados, ¿no? Ahora, el procedimiento indica, un accidente se para y hay que hacer una investigación y una vez que determinen las conclusiones, recién se procederá con el trabajo, ¿no? O hasta que termine las investigaciones. Eso debe estar, alguna metodología también podríamos incluir en el procedimiento. Bueno, estamos en el punto 5, eliminación y control de riesgos de caída. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, si tenemos un peligro, nosotros hacemos una eliminación. Es lo que se recomienda, ¿no? Eliminar. Si no podemos eliminar, podremos usar sistemas pasivos. Mallas, barandas, señalética, ¿no? Después podemos ir a lo que es retención, ¿no? Eso, la retención es una medida de limitación, ¿no? De restringir tu movimiento. Esa es, digamos, la retención, como una línea de restricción o retención, ¿no? O sea, tú no tienes una caída. Entonces tenemos eliminar, que podríamos usar un sistema automático, una pértiga, o sea, no subimos. Sistemas pasivos, mallas, barandas, ¿no? Retención, que podemos estar en una superficie, en una plataforma, con alguna línea, por ejemplo, ¿no? Y contención de caídas ya se refiere a la caída en sí, ¿no? El término más apropiado debería ser detención, sino que ese es el problema cuando hay la traducción, ¿no? Entonces, ese es el término que debería ser más adecuado, la detención,
¿no? La detención de caídas. Donde ya hay la dinámica, hay el movimiento, para eso necesitas pues una línea con absorbedor, por ejemplo, ¿no? Y por último, los controles administrativos, ¿no? El tema del análisis, los permisos, el control de acceso. Entonces, acá la norma describe qué es una eliminación. O sea, eliminación es que tú no subas, ¿no? Protecciones pasivas. No lo indica, pero les pongo como ejemplo las barandas. Las barandas son protecciones pasivas. Retención es que limita tu movimiento mediante algún tipo de línea. La contención se refiere a un sistema diseñado para mantener un sujeto después de una caída, ¿no? O sea, ya tienes un impacto, va a actuar el absorbedor y vas a quedar colgado, ¿no? La contención. Controles administrativos, como dice ahí, se refiere a las prácticas o procedimientos de trabajo que señalan o advierten a un trabajador autorizado para realizar una labor en altura, evitar la aproximación, ¿no? Podría ser, pues, un permiso, ¿no? Un control de acceso, una señal, una advertencia. Todos los componentes utilizados en un sistema de protección o rescate de caídas desarrollados con base en las especificaciones de esta norma deben recibir certificación, dice, ¿no? Sobre su conformidad. Obviamente, en conclusión, todos los equipos son certificados. Tú no te puedes fabricar nada. Salvo algunas excepciones en lo que es acceso por cuerdas, ¿no? Salvo eso. El diseño de los sistemas de protección contra caídas debe sustentarse en los resultados de pruebas o cálculos de probabilidades que hayan sido adelantados por una persona calificada, ¿no? Dice, el diseño de los sistemas de protección deben sustentarse en el resultado. Claro, en base a las estadísticas o a la probabilidad, tú determinas un determinado sistema, ¿no? Diseñas un determinado sistema. El diseño y la instalación de los sistemas o componentes de protección contra caídas debe ser realizado bajo la supervisión directa de la persona calificada, ¿no? Que él es el que tiene la formación para hacer la instalación, ¿no? Anclajes, certificados, cuerdas o horizontales de seguridad, por ejemplo. O las famosas líneas de vida horizontal. La adecuación del sistema de protección contra caídas debe de demostrarse por medio de una evaluación adelantada por personal calificado o por sometimiento de fuerza, ¿no? Ese es, digamos, comprobar que esos anclajes o ese sistema realmente resiste, según las especificaciones del fabricante, ¿no? Entonces hay varias maneras de comprobar. Podría ser en base a la estructura misma de diseño o hacer algún tipo de test, ¿no? De prueba. Un sistema de contención de caídas debe implementarse solamente en una superficie de trabajo que tenga una pendiente igual o menor a 4 o 4 doces. Es una pendiente en el cual tú vas a tener una altura de 4 y una horizontal de 12, ¿no? Más o menos esa pendiente es 18.4 grados, ¿no? Ahora, acá hay un error. Acá dice un sistema de contención. El sistema de contención no es el que debería mencionarse acá en realidad, ¿no? Es un sistema de, vamos a verlo acá, en lo que es acá, ¿no? Es un sistema de retención, ¿no? Un error en la traducción, ¿no? Algo ha pasado, porque esto es una versión original, pero algo ha sucedido ahí. Y en vez de que diga sistema de contención, debe decir sistema de retención, porque la contención es ya cuando tienes la dinámica, la caída, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una pendiente, yo puedo tener sistemas pasivos, ¿no? Y puedo tener un sistema de retención, no de contención, una de retención, ¿no? Pero ya cuando pasa la pendiente, ¿no? La pendiente de 4 a 12, que forma más o menos un ángulo de 18.4 grados, ya no puedo tener un sistema de retención, ¿no? Ya la pendiente es demasiado como para que yo pueda sostenerme. La probabilidad es mayor de poder deslizarme y generar algún tipo de impacto, ¿no? Entonces, con una pendiente menor a 18.4 grados, sí podría tener hasta un sistema de retención, ¿no? Ahí dice contención, es un error. La norma original pues es en inglés. Cuando han hecho la traducción, algo
algo ha pasado ahí, ¿no? Después también dice todos sistemas de contención de caída, bueno, eso sí, de contención, eso sí es cierto, de cuando hay una caída, de detención en realidad debería indicar, se limita a una fuerza máxima de reacción de 1.800 libras, ¿no? Y entre paréntesis pone 8 kilos, ya también es un error. Es 1.800 libras, no es 1.8 libras, ¿no? Es por eso que ahí sale 8 kilos, ¿no? En kilos, en kilos es más o menos 800 kilos, ¿no? Si usted revisa la norma original en inglés, va a encontrar eso, ¿no? Es 1.800 libras. Ahora, ¿qué quiere decir esta parte de la norma? Nosotros no debemos sufrir en una caída, ¿no? Estamos hablando de sistemas de contención o de tensión, no debemos sufrir una caída, el impacto que se genere en la argolla, ¿no? No debe ser mayor de 1.800 libras o en su defecto 800 kilos, ¿no? Porque eso podría generar ya una lesión a la persona, ¿no? Ese es el límite máximo. Es por eso que cuando uno tiene una detención de caídas, no es suficiente con una línea, ¿no? Necesita un absorbedor. Y el absorbedor va a evitar que justamente usted supere ese límite máximo de 1.800 libras. Dice, al momento de la planeación y diseño de nuevos edificios en instalaciones se debe presentar especial atención a la eliminación y control de riesgo. Claro, lo principal es poder eliminar, que la gente no suba, ¿no? Pero si no se puede, vamos a ir o bajar la jerarquía de controles, la pirámide que hemos visto. Dice, al momento de la planificación y diseño de nuevos edificios e instalaciones, los arquitectos, planificadores, ingenieros y diseñadores, incluyendo el propietario y administradores de dichas facilidades, deben entregar el diseño, ¿no? Entonces, uno cuando tiene un trabajo necesita ver dónde vas a colocar los sistemas de protección, para lo cual necesitas ver el diseño de la edificación, ¿no? Y de preferencia antes para poder determinar las dimensiones de los sistemas de protección. Es un tema de planificación, ¿no? Los problemas relacionados con la protección contra caídas que se presentan durante el mantenimiento y la etapa de entrega en obras deben ser considerados durante la fase de diseño, ¿no? En resumen, yo debo tener una planificación, debo saber cómo va a ser las estructuras para poder determinar la protección, los sistemas de protección. Conectores para anclaje, dice, ¿no? Dice, al momento del diseño o la selección de anclajes, sus conectores deben tener en cuenta la afinidad existente entre los mismos, ¿no? Entonces, de acuerdo a las dimensiones de la estructura, yo determino una serie de anclajes, ¿no? Eso se refiere, ¿no? Las dimensiones de 1 metro, medio metro, el perno, si lo voy a hacer un perforante, quiero saber la dimensión de la columna, la exposición de los conectores, anclajes o bordes cortantes. También igual la protección, ¿no? Si es que el conector va a ser expuesto a una estructura y tiene el peligro de roce, pues se pondrá una protección. Bueno, acá menciona el tema del diseño, la selección, la instalación de anclajes certificados, que lo hace ¿quién? La persona calificada, ¿no? Los anclajes escogidos para sistemas de contención de caída deben tener una fuerza de resistencia capaz de sostener cargas estáticas aplicadas en las direcciones en las cuales está diseñado. Si es una caída en vertical solamente, pues habrá que hacer una prueba en esa dirección. Si son sistemas horizontales, pues las fuerzas son en ese sentido y habría que hacer las pruebas también en ese sentido, ¿no? Y 5.000 libras, ¿no? Pero 5.000 libras, dense cuenta que es la resistencia en sistemas así, verticales, ¿no? En sistemas horizontales ya es diferente, eso tiene que ser calculado. Y por lo general tiene que ser el doble de la máxima carga o el máximo esfuerzo que uno tenga en ese punto o sufra, ¿no? Entonces, 5.000 libras es siempre en vertical y en horizontal eso tiene que ser calculado. Ya no se cumple el tema de 5.000 acá, ¿no? Eso tiene que ver cuántas personas, la elongación de la línea, la elasticidad del material. ¿Qué más dice acá? Los anclajes escogidos para sistemas de contención de caída deben tener una fuerza de resistencia capaz de sostener cargas estáticas. Bueno, es lo mismo. En los casos de un sistema de contención de caída encuentren conectados a un mismo anclaje, la resistencia descrita en los puntos A y B anteriores deben ser multiplicados por la cantidad de sistemas. Claro, todo es doble, ¿no? Tú haces un diseño, acá hay
5 toneladas, entonces eso tiene que resistir por lo menos 10, ¿no? O sea, todo es doble. El diseño y selección, instalación de anclajes certificados para contención de caídas debe considerar la determinación de un punto seguro para la conexión de los mencionados anclajes, tomando en consideración las fuerzas generadas por la acción de contención, ¿no? O sea, cuando tiene una caída, se genera un esfuerzo. Y ese dato me va a servir para determinar la cantidad mínima de resistencia del anclaje. Al momento de diseñar y seleccionar y certificar un anclaje para contención de caídas, el personal calificado debe tener en cuenta las limitaciones que existan en el uso de los procedimientos. Entonces, la persona calificada es el que hace el test de los anclajes, ¿no? Los sistemas de anclaje escogidos para la posición de estructuras de apoyo en la realización del trabajo deben considerarse una fuerza de resistencia capaz de sostener cargas estáticas. Bueno, es lo mismo que hemos visto. 3.000, por ejemplo, si es un posicionamiento, la norma dice que puede ser 3.000 libras, ¿no? O el doble de la fuerza esperada en un impacto. Eso es un sistema de posicionamiento. En los casos en que un sistema de posicionamiento, estructura o apoyo se encuentre conectado, igual, si hay más puntos, igual, siempre tiene que ser el doble, ¿no? Hay más puntos, obviamente hay mayor fuerza. Listo, vamos a hacer un pequeño... Ah, ya, un pequeño... No, vamos a hacer, digamos, un alto acá para contestar algunas preguntas, ¿ok? Listo. La primera pregunta es la siguiente. ¿La persona competente podría ser nuestro coordinador de trabajo en alturas en Colombia? Sí, generalmente es una persona que supervisa, puede tener el término de coordinador, puede tener el término de supervisor, ¿no? Sino que el término competente es un término de ANSI americano, ¿no? Si lo trasladamos a nuestro medio, sería pues el supervisor, ¿no? El supervisor, el prevencionista, el coordinador, pero con conocimiento extenso en el tema de la actividad en altura, ¿no? O al menos en esa actividad específica. Perfecto. Seguimos con la siguiente pregunta. Si estamos capacitando, ¿qué indicadores debo establecer para medir el aprendizaje de los trabajadores? No, hay que establecer una metodología, ¿no? ANSI establece, digamos, una serie de pautas, pero hay que establecer una metodología para ver si es que hemos alcanzado los objetivos de desempeño, ¿no? Puede ser un tema de dinámica, de talleres, evaluación práctica, teórica. Eso ya es una formación de instructor. Perfecto, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Un andamio siempre debe estar anclado al piso o a la pared? Un andamio. Sí. A ver, hay dos tipos de andamios, ¿no? Los andamios colgantes y andamios soportados. Los andamios colgantes tienen unos brazos, unas contrapesas, ¿no? En el caso de un andamio soportado, puede estar sin anclaje, sin arrastre, si es que tiene menos de la cuarta parte de altura del ancho de la base. O sea, yo solamente puedo colocar un andamio, estamos hablando de andamios certificados, ¿no? Entonces, yo puedo tener un andamio hasta 4 veces el ancho de la base. Un andamio certificado tiene cierto peso que le da estabilidad. Si es que ya voy a subir más de la cuarta parte del ancho de la base, ya comienzas a riostrarlo, ¿no? Todo eso lo puedes encontrar en el tema de andamios en OSHA, la 1926, subparte L, ¿no? En el tema de andamios. Ah, ya, se me olvidó que tengo que estar la cámara acá. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Un equipo EPI se puede usar en un trabajo sobre un lago? Sí, depende del peligro que tengas. Lo que hay que ver es las ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, un retráctil, ¿no? Un retráctil puede ser que tengas una determinada caída y pases el nivel del agua. Entonces, no es un daño por el impacto, sino es un daño que puedes quedar ahogado, ¿no? Entonces, sí, se puede usar en un lago, en cualquier tipo, pero hay que ver los peligros externos y las limitaciones del equipo, ¿no? Si es un caso de superficie, convendría más una línea con un freno,
de tal manera que en ningún momento tengas una caída, convendría más una retención, ¿no? Seguimos con la siguiente pregunta. Si un trabajador sufre un ataque epiléptico en un trabajo en altura y se accidenta, ¿de quién es la responsabilidad? No, habría que hacer una investigación, ¿no? Y determinar que si es que hay un perfil de puesto, ¿no? Y dentro del perfil de puesto, obviamente, pues hay ciertos requisitos de salud, ¿no? Entonces, y si es que eso estaba establecido, o sea, ¿cómo es que llegó ese operario ahí? Entonces, habría que determinar quién es el responsable, ¿no? Ahora, si es que no hay un perfil de puesto y nadie sabía y él tampoco lo dijo, entonces sería ya un tema del sistema de gestión, que no había algún tipo de filtro, ¿no? Y podría ser responsable el director del programa que no estableció ese filtro, ¿no? Que era el tema de perfil de puesto. Entonces eso en realidad se hace una investigación para ver la causa, ¿no? Que podría tener varias causas. Seguimos con la siguiente pregunta. Las capacitaciones anuales para recertificar como persona autorizada para trabajos en altura puede servir para acreditar las 4 capacitaciones anuales que obliga la ley 29783. Sí, en realidad la ley te dice que sigas una capacitación, ¿no? O sea, puede ser esta de acá, sí, sin ningún problema, ¿no? Puede ser de investigación, puede ser de seguridad basada en el comportamiento. Y esta es una capacitación igual de seguridad, ¿no? A un determinado peligro que se tiene, ¿no? Sí, es parte, ¿no? Y además, pues es una capacitación con cierta estructura, un día de duración, teórico-práctico, ¿no? Reúne requisitos sobrados para que esté dentro de las 4 que pide la ley. A menos que sea una capacitación y después la actividad que se haga es totalmente diferente, ¿no? O sea, no se haga nada de altura. Entonces ahí ya no cumpliría. Correcto, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué tan usada es la fórmula de ANFUX para establecer la fuerza, deformadora en una caída libre? Ya, ahí establece la elasticidad del material inclusive, ¿no? Es aproximada, ¿no? Entonces, pero lo que pasa es que eso se utiliza cuando tengo una línea, pero en una caída muchas veces uno usa un absorbedor, ¿no? Entonces, en el absorbedor ya es una fuerza constante que depende del absorbedor, que puede ser 400 o 600, ¿no? Entonces, si te refieres a esa fórmula, porque no me acuerdo cómo se llama esa fórmula, ¿no? Si te refieres a la fórmula para ver la fuerza de impacto en una línea, eso generalmente no lo usamos, ¿no? A menos que sea un tema deportivo y quiero saber cuántos son los metros que puedo caer en la cuerda dinámica, ¿no? Pero generalmente en un trabajo en altura, las fuerzas de impacto ya están definidas, porque si tengo peligro de caída, tengo que usar un absorbedor y los absorbedores ya tienen ya fuerzas constantes. Correcto. Cuando se refiere a anclajes móviles, se refiere a los SRD que se anclan a las vigas tipo 1, por ejemplo. Sí, los anclajes móviles, como dice, son los que se mueven, pues conectores de anclaje, cintas. Hay unos anclajes que son para estructuras en Y o en I, ¿no? Como abrazaderas, ¿no? Esos son los móviles, ¿no? En el cual no necesitas una certificación, ¿no? O sea, los anclajes ya son certificados, solamente hay que colocarlo a una estructura. Y la estructura, por lo general, pues tiene mucho más resistencia que lo indicado en la norma.